Vamos a ver el tema de cubiertas. El tema de cubiertas, yo se lo voy a dividir en dos tipos de cubiertas. ¿eh? Las cubiertas inclinadas y las cubiertas planas, ¿no? Lo vamos a dividir así. Las cubiertas planas son las que hoy en día, por el tema este de diseño de viviendas de estilo minimalista, son las que más están de moda, pero que a veces esa cubierta exteriormente parece plana, pero que en realidad no es plana, ¿no? Está oculta atrás de muros. Pero bueno, en definitiva, puede ser cubierta inclinada, como esta, o cubiertas planas. Obviamente, lo que la cubierta va a hacer es aislar a mi edificio, básicamente de las aguas de lluvia. Lo que tenemos que hacer es protegerlo de eso. Y además, bueno, de los factores climáticos como el sol o el frío, y tenemos que aislarlo también, ¿no? Más allá de la parte hidráulica, la parte térmica y la parte acústica. Entonces, eso es lo que básicamente va a tener una cubierta, ¿no? Aislarme el ambiente de eso también, según la ubicación de la vivienda, me va a aislar en clima muy frío, extremo, montañoso, el tema de la nieve también tengo que tener en cuenta, ¿no? Estos son todos los factores que yo tengo que tener en claro antes de elegir una cubierta, ¿no? Como elijo una carpintería, también elijo una cubierta. La cubierta, ¿por qué la elijo? Y la voy a elegir por varios factores, ¿no? Por la zona de implantación de la casa, por la estética que le quiera dar a la vivienda, y en base a eso la estructura que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, donde hablamos de los componentes del sistema estructural de la vivienda, de una cubierta, yo voy a tener una cubierta inclinada, básicamente estos elementos, ¿no? Donde yo voy a tener los cabios, que son lo que le van a dar la estructura resistente a la cubierta, que van a estar apoyados en el muro inferior y en el muro superior o la viga cumbrera, y después los elementos de repartición, que los puedo llamar de distintas maneras. También en el caso si yo tengo una cubierta plana, mis vigas portantes, siempre hablando de la estructura, o en el caso de una estructura metálica, bueno, lo que son los pilares de cierre, las vigas que van a contener el peso, y todo esto, recuerden que siempre va a descargar a la fundación, por medio del pilar, a la base y al suelo. Después, otro componente fundamental de la cubierta van a ser los anclajes. El anclaje va a ser ese elemento que me va a fijar, porque nosotros vamos a tener todo el sistema estructural de la cubierta y después vamos a tener el elemento de cubierta, que en este caso vemos que es una chapa sinoidal, ¿no? Puede ser así de sinusoide, como es esta, sinusoidal. Puede ser una trapezoidal, puede tener distintas maneras, distintas formas esta chapa, pero siempre va a tener un elemento de anclaje, algunos más sencillos, otros más complicados, ¿no? Después, en el caso de la estructura, voy a tener el tema del arrastramiento. ¿Se acuerdan cuando vimos, ¿cómo es? Fundaciones, que hablábamos de la viga de arriostramiento, que muchos ni sabían de qué se trataba? Sí, sí.
¿De acuerdo? Era, Ese término, arriostramiento. Sí, profe. Bueno, no era la pregunta 7, pero era más o menos parecida. era una pregunta así. Era una pregunta complicada. Que la Claro, ¿Pero qué es era arriostramiento? otra Claro. complicada. ¿Qué me sale con estas palabras raras? Bueno, el La, arriostramiento. sie- ¿Eh? la pregunta 7, no, decía yo, la pregunta 7 la van a recordar hasta egresar. La Claro, vamos a y recordar. esa de adiestramiento era una 7, pero de otro trabajo práctico. Pero hay otro trabajo práctico, no me acuerdo qué pregunta era, pero bueno, por ahí era la 13, son números así, ¿viste? Que En ya la tienen... facultad hay un cartel que dice, los alumnos quieren volver a la presencialidad y no tener la pregunta más 7. Doble consigna, ¿no? Claro, doble pedido venía. Claro, claro. Bueno, le va a quedar, como dice eso, le va a quedar en la memoria. Cuando se reciba, va a decir, ¿te acordás de la pregunta 7? Fue brava esa. Bueno, el arriostramiento como término, ¿qué significa? Bueno, el arriostrar, el atar, ¿no? El consolidar. Entonces, el unificar fuerzas, ¿no? El robustecer. Todos esos son términos que van relacionados a este término de arriostramiento, ¿no? Que se da en todo tipo de reticulado. En este caso, estos flejes que nosotros tenemos acá están arriostreando los distintos reticulados y hacer más estable esta estructura. Entonces, en la cubierta, en la cubierta como estructura, bueno, el arriostramiento es un elemento fundamental, ¿no? Ya después de toda esta parte que tenemos estructural de sostén de la cubierta, tenemos en sí lo que es la cubierta, ¿no? Los elementos que terminan revistiendo, por así decirlo, y dándole terminación a la cubierta, ¿no? Dentro de estos elementos, que pueden ser de distintos tipos, que ahora lo vamos a ver, también pueden ser formados por partes acristaladas, que pueden ser translúcidas o puede ser, ¿cómo es? Cristalizadas, o sea, que pasen directamente la visión o no, o ser solamente que transmitan la luminosidad, ¿no? Y podemos formar lucernarios para grandes naves industriales donde le damos luminosidad natural a estos grandes galpones, ¿no? Por medio de lucernarios, de lucarnas, ¿se acuerda que hablábamos de claraboyas? Todos elementos que vamos a colocar en nuestros techos, ¿no? Otra parte que forma parte de la estructura de la cubierta van a ser el elemento que me derive el agua, ¿no? Yo puedo tener cubiertas donde directamente el agua que recoge esa cubierta no es tomada por ningún elemento, o hay casos donde nuestra cinguería, nuestras canaletas, van a tomar el agua y la van a derivar al punto que nosotros querramos que la derive, ¿no? Va a ser todo un sistema anexo a la cubierta, pero que, bueno, en definitiva, forma parte ese elemento, ¿no? Toda nuestra cinguería va a recolectar el agua que toma el techo y la va a derivar a nuestro sistema pluvial para derivar a la acera o algún conducto, ¿no? Y después otro elemento que también forma parte de la cubierta, que va a estar por debajo de decir, el elemento cobertor, va a ser el aislamiento térmico, ¿no? Nuestros distintos tipos de membranas que me van a aislar térmicamente la vivienda, ¿no? Obviamente, el aislamiento térmico va a ir de la mano del diseño de nuestro techo y de nuestra vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una vivienda, ahora vamos a ver imágenes, ¿no? Donde yo tengo el techo
que el techo me queda como un espacio cerrado sin ningún tipo de uso, y voy a tener un cielo raso, quizás pueda no tener este elemento de aislamiento térmico, ¿se dan cuenta? Porque yo voy a tener una cámara de aire entre el techo y el cielo raso. Todo esto es una cámara de aire, entonces no necesito aislarlo térmicamente, porque la distancia entre la chapa que está en contacto con el sol y el ambiente es tal que no me transmite directamente esa temperatura. Ahora bien, si el techo forma parte de un ambiente, y bueno, sí, lo tengo que aislar térmicamente, si no es imposible en épocas de calores extremos, de fríos extremos, estar en ese ambiente, ¿no? Porque no, al no estar aislado térmicamente, va a conducir la temperatura hacia el interior, ¿no? Bueno, en base a eso, yo voy a tener distintos tipos de materiales que me van a componer el techo. Siempre hablamos en términos generales, donde la madera en nuestro techo va a formar parte de la estructura. No va a estar formando parte de la cubierta en sí, de aquella que está al exterior, ¿no? Pero bueno, sí hay techos que en ciertas zonas que tienen solución a través de cañas o de paja. ¿Cuántos techos ustedes ven de quinchos? Generalmente en nuestra zona de incumbencia o donde vivimos, vemos techos resueltos en pajas, en quinchos o de parrillas o quinchos de camping, que están resueltos. Y queda bárbaro encima. Queda muy Queda bueno. buenísimo, ¿no? Queda buenísimo. Lo que tiene, ustedes no sé si saben, pero por ejemplo, los techos de paja, lo que es carísimo es ese producto ignífugo. No sé si sabían que se le pone a los techos de paja ese producto. No, yo no. ¿No? Yo tampoco sabía que No había sabía que líquido. se usaba. Claro. Es como si fuese un barniz, es un producto líquido que nosotros solo tenemos que pintar todo el techo de paja ¿para qué? Y para evitar que se prenda fuego, ¿no? Porque si no, y además ese producto tiene un vencimiento, o sea que cada un cierto periodo yo lo tengo que volver a pintar con ese producto, ¿no? Para evitar que se me prenda fuego. No sé, un cortocircuito en un cable de iluminación y me prende fuego todo el techo. Entonces, bueno, hay un producto que se le aplica a los techos de paja para eso, ¿no? Para aislarlo ignífugamente. También hay techos de de caña, que puede ser techos. No solo el techo, nosotros lo pensamos como protección contra la lluvia. Hay veces que nosotros tenemos un techo para protegerlo del sol, o para hacer un tema de un media sombra, de alguna pérgola, de una pasarela, de contacto, qué sé yo, en una zona de parrilla o en una zona de estar, que lo solemos resolver también con caña, y techamos y aislamos, le damos una media sombra a ese ambiente, ¿no? Que se genera así en la intemperie. Ya después empezamos con elementos que pueden ser fabricados o naturales. En este caso estamos hablando de las tejas, como elementos que son fabricados, que pueden ser tejas planas o pueden ser tejas onduladas. Dentro de este teja árabe, bueno, entra varios modelos de tejas así onduladas que no son
parte de lo que es una teja plana, ¿no? Porque lleva otro tipo de estructura para poder ser montada. Y si no tenemos las cubiertas, el elemento de cubierta de pizarra, que la pizarra es una piedra natural, como si habláramos de una laja o un pórfido, son elementos naturales que se cortan y se colocan. Obviamente pasa a través de una industria para darle esta forma, ¿no? Esto es trabajado, no están en la naturaleza así. Pero no es un elemento que se hace cocido como esto, que esto se hace con moldes y se cocinan en hornos y se le da su forma por arcillas y barro, bueno, se le da la forma y se producen. En este caso no, el producto es natural y se lo acondiciona para poder ser utilizado en una cubierta. Este techo, a desventaja de este techo, lo que tiene, al ser un producto natural, va a tener absorción de agua, por ejemplo. Estos techos no. Entonces los techos resueltos en pizarra, tenemos que darle mayor pendiente que este tipo de techos, ¿no? Después tenemos también chapas producidas en fibrocemento, chapas hechas en aluminio, chapas hechas en hierro, después por un proceso industrial van zincadas para que resistan al exterior, es un proceso, nosotros decimos chapa zincada o galvanizada. Bueno, esos son procesos industriales de revestimiento que se le da al metal, pero en definitiva son chapas de acero que están revestidas. Hoy en día también están las chapas pintadas, ya tenemos chapas color, de hierro color. En este caso, acá nombramos la de aluminio o la de fibrocemento. O también chapas plásticas. Y si no, bueno, también podemos tener techos vidriados, realizados en vidrio. Estos techos, bueno, ya en su momento hablamos del tipo de vidrio que son vidrios laminados, ¿no? Especiales como para poder soportar las distintas cargas y además la temperatura y que ese vidrio permanezca ahí sin romperse y sin provocar accidentes, ¿no? Como hablábamos recién, bueno, obviamente el tipo de cubierta, vamos a tener cubiertas planas y cubiertas inclinadas, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando de cubiertas inclinadas. Y en definitiva, las cubiertas inclinadas las vamos a diferenciar o clasificarlas en alta pendiente, baja pendiente o, bueno, ya las que no tienen pendiente, bueno, que en realidad tienen un poco de pendiente, ya vamos a hablar de cubiertas planas. Y básicamente las cubiertas inclinadas, su inclinación se la vamos a deber a, primeramente, al lugar donde está implantada esa vivienda. O sea, si es una zona muy lluviosa, si es una zona seca, si es una zona montañosa, entonces, según la zona, nosotros tenemos que realizar el techo con una cierta pendiente, ¿no? Y la pendiente además va a estar dada por el tipo de material de cubierta. O sea, cuando yo tengo por ejemplo, ¿no? Las tejas son elementos de dimensiones pequeñas. Entonces, la chapa es un elemento de grandes dimensiones. Yo como aíslo hidrófugamente un techo. Bueno, cuanto menos uniones tenga, mayor seguridad tengo de no filtración. Entonces, si yo tengo elementos más pequeños, tengo más posibilidades de filtraciones de agua. Entonces,
al tener más posibilidades de filtraciones de agua, yo le voy a dar mayor pendiente a ese techo para que el agua esté el menor tiempo de contacto posible con ese tejado. Entonces, a mayor inclinación, el tiempo que tengo del agua en contacto con el techo es menor, entonces el agua escurre rápidamente y evito, de alguna manera, esa filtración por esas pequeñas, al tener muchos elementos. No sé si se entiende. Y eso además va de la mano con el tipo de material. Si yo tengo un material rugoso, el agua va a tardar más tiempo en escurrir que en un material, por ejemplo, una chapa, que es una superficie perfectamente lisa y me va a evacuar el agua rápidamente de esa superficie. Yo, por ejemplo, la menor pendiente que logro con un techo, lo logro, pero con chapas de zinc. No puedo hacer un techo de muy baja pendiente con teja o con pizarra. Por eso que yo les comento, primero porque son elementos chicos y segundo por la rugosidad o la textura que yo tengo en ese techo. Eso como punto de partida, como fundamental. No sé si entendieron ese concepto de techos, eso es como básico. Sí, sí, ahí igual dice las pendientes encubiertas Sí, y transitables por vehículos. O sea, ¿qué tipo de cubierta va a transitar más o menos un vehículo? Por ejemplo, un estacionamiento de un supermercado cuando tienen 2 pisos. claro, o de supermercado o las playas de estacionamiento, ¿no? Hay edificios que son edificios de estacionamiento, no tienen otra función que no sea estacionamiento, donde su último piso es estacionamiento. Entonces, ese piso es piso y techo. A su vez, por eso habla de cubiertas planas, transitables de vehículos. Está bien, está bien, está bien. Porque ese es el piso, o sea, el último, yo voy a estacionar mi auto en el techo del edificio. No voy a tener algo que me lo protege del sol. Los pisos inferiores, sí, yo tengo el techo que va a ser el piso de la otra zona de estacionamiento, ¿no? A eso se refiere, con transitable de vehículos. Está bien. Pero bueno, ustedes fíjense acá, en esta tabla, las pendientes mínimas, estamos hablando de pendientes mínimas, donde yo en una teja curva, como puede ser la que vimos recién, la teja, ¿cómo es? La teja española o la teja francesa, la teja colonial, que son tejas curvas, yo tengo que tener mínimo un 32% de pendiente. Ya la teja mixta, ya puedo bajar un 30%, la marsellesa o alcatina, ya tengo que tener un 40%, la teja plana con encaje ya tengo que tener un 50% de pendiente mínima, la pizarra, que es lo que yo les comentaba recién, que además de ser elementos más pequeños que una teja, tienen esa absorción de agua, entonces yo tengo que tener como mínimo una pendiente de 60%. Tiene una alta pendiente este tipo de techo. Si yo quiero un techo hecho con este material de cubierta, bueno, tengo que hablar de esta pendiente. Si yo le bajo esta pendiente, seguramente no me va a funcionar ese techo y voy a tener filtraciones, ¿no? Después cuando ya tengo, fíjense, ya chapa de zinc, yo, miren, bajo a un 10% de pendiente. Miren cómo baja. O sea, ¿cuál es el beneficio de tener una baja pendiente? Bueno, también los costos en la estructura del techo. Porque una cosa, yo tenía una pendiente, no sé si ven acá en el mouse, una pendiente
del 60% que tengo. Esto así es 45% pendiente, ¿no? 60% yo estoy teniendo una pendiente más o menos así, donde yo necesito toda una estructura, un desarrollo de esta estructura para darle esta pendiente. Con una baja pendiente yo economizo un montón. Entonces, bueno, son techos mucho más económicos, el techo de baja pendiente. Después tengo en fibrocemento, con distinto tipo de onda. Acá quizás esta chapa son más grande, pero bueno, tiene una nervadura media que me hace subir la pendiente. En este caso, al ser sintéticos y la rugosidad, la textura de esa chapa al cambiar, ya me deja tener pendientes menores. Y bueno, básicamente esos son los conceptos, ¿no? El tamaño de la pieza de cubierta y el material y la rugosidad que tiene ese material, ¿no? Que lo que hace es evacuar más lentamente o más rápidamente el agua, ¿no? Profe, o sea Sí. que, en definitiva, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de un proyecto, como punto de partida, es el tipo de cubierta que vamos a elegir, porque También, por ahí nos condiciona el resto, o sea, los costos, las alturas a las que nos tenemos que elevar. tal cual. O sea, es Por una de eso, las primeras cosas que hay que tener en cuenta, en definitiva. El en tipo de un cubierta. proyecto es muy complicado, y ustedes están transitando proyectos y seguramente muchas cosas le dará bronca. No bronca, pero bueno, malestar porque tienen que hacerlo y borrarlo y volverlo a hacer. Un proyecto es un trabajo de ida y vuelta permanente, donde uno resuelve las cosas por un lado, pero se le complica por el otro. Y son todos elementos que entran a jugar a la hora de proyectar. Y el techo es fundamental. El techo hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de proyectar. Nosotros estamos acostumbrados en esta zona donde vivimos, hoy en día que se hacen muchas casas de estilo minimalista, donde vemos el techo plano. Pero que a su vez quizás no es plano, obviamente ningún techo es plano, porque si no... Bueno, hay techos que después vamos a ver cuando veamos cubiertas planas. Hay cubiertas que son ajardinadas o cubiertas que hasta son piletas directamente. Bueno, ese techo, obviamente el agua se queda ahí contenida, pero si no, el techo está hecho para derivar el agua, ¿no? El agua de lluvia. Entonces tiene que tener una pequeña inclinación. Pero bueno, en una vivienda de estilo minimalista, más cúbica, no tenemos a la vista un techo inclinado, ¿no? Pero en definitiva, hay techos inclinados. Ahora vamos a ver algunas diapos donde el ambiente por debajo de ese techo inclinado es un ambiente de uso. ¿Se acuerdan que habíamos visto también cuando vimos el tema de ventanas, de los lucernarios, algunos que se veía que había o sanitarios o un ambiente dentro del techo? No sé si se acuerdan de esas fotos. Profesor, la teja francesa, ¿en cuál entraría? Y la tecla francesa entra acá, ¿no? Dentro de estas. Dentro de estos porcentajes. Porque son tejas planas, pero que tienen encaje. Encaje significa que ensamblan una con la otra. Y entra dentro de estos porcentajes de techo. Dependiente, digo, ¿no? Sí, sí. Ahí entraría. Son tejas que van encastradas, ya tienen su forma como para ir encastrada una dentro de la otra.
Profe, y en cuanto a aislación térmica, ¿cuál es? O sea, ¿la teja tiene buena prestación? O sea, ¿tiene alta inercia térmica o no? No, más o menos. Tiene conductividad térmica. Tenemos que aislarla con elementos. Acá Florentín me pregunta en los casos de techo de losa, ¿cómo sería? ¿Tendría pendiente? Siempre tienen pendiente, Florentín, los techos. Mínima o máxima. No, mínima o máxima. Mayor o menor pendiente, pero siempre necesitamos una pendiente del techo para conducir el agua hacia un punto que sea el que tenemos diseñado para sacarlo dentro del techo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener techo resuelto, ahora vamos a ver las diapos, donde son techos de cerámicos de losa con pendiente, y quizás están recubiertos después por tejas, pero porque nos gusta la estética de esa vivienda. Nosotros jugamos, en el proyecto jugamos con un montón de cosas, jugamos con la parte técnica, constructiva, de darle funcionalidad a esa vivienda, y también jugamos con la parte estética. Es un doble juego lo que hacemos. En el caso de la cubierta, bueno, vamos a jugar con la parte técnica, la parte funcional de sacar el agua, pero también tenemos que jugar con la parte estética de la morfología que le queremos dar a esa vivienda. Entonces ahí jugamos con las dos cosas, y es siempre un doble, un triple juego que vamos haciendo, ¿no? Si nosotros, la persona le gusta una casa de estilo serrana o colonial y le gusta el techo de teja, bueno, se le pondrá techo de teja, pero ese techo de teja puede tener por debajo una tecnología que haga que si falla una teja no tenga problemas, ¿no? A ver. No sé si se entiende. Acá vamos a empezar un poquito con gráficas que vemos mejor lo que le estoy comentando, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos techos inclinados, seguramente, primeramente, cuando nosotros vemos unos techos inclinados así, con tanta pendiente, esto viene de la mano con las condiciones climáticas del lugar. Es por la nieve, ¿no, profe, eso? Tal cual, es por la nieve. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La nieve o sea, el agua al pegar en este techo, como yo le decía antes, bueno, corre rápidamente, pero la nieve se suele estancar. Además de tener cómo es que evacuarla, también nosotros tenemos que hacer una estructura. Nosotros cuando se calcula un techo, se calcula el peso de ese techo, ¿no? Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, hago un techo inclinado de chapa, bueno, los cabios los voy a separar cada 80 centímetros, supónganse. Se calcula porque el peso de la chapa es tal que con un cabio cada 80 centímetros me resiste el peso de la chapa. Ahora bien, si yo en vez de chapa le voy a colocarle tejas, ¿yo qué hago? Coloco más cabios. Entonces capaz que los cabios los pongo cada 40, cada 50, depende del tipo de teja y depende de lo que vaya yo a cargar ese techo. Entonces, la estructura del techo la tengo que hacer más resistente para soportar el peso del techo, o sea, de la cubierta que yo le ponga a ese techo. Si a esto además le tengo que adicionar la carga por nevada, por nieve, tengo que hacer una estructura mucho más resistente. ¿Para qué? Para que en el caso de que esto yo lo tenga, no sé, un mes o 15 días con nieve en el techo, ese techo me soporte el peso de la nieve y no se desmorone, ¿no? Entonces, estas grandes pendientes para eso, para ayudar a que cuando cambie un poquito la nieve se caiga rápidamente y este techo no tenga que estar soportando por un largo periodo el peso de la nieve. Esta pendiente viene de la mano con esas condiciones climáticas. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, no me profe. acuerdo.
no me acuerdo en qué, creo que en un curso, escuché que hay lugares de bajas temperaturas en los que usan justamente la acumulación de nieve como aislante también del frío, porque para ahí el frío, la temperatura es menor incluso que el de la nieve. Sí. Entonces, es como que aprovechan que se forme una capa de nieve en las cubiertas, o sea, no le dan esa pendiente. Mira, No sé eso si será, la... pero hay incluso mostraron fotos y todo, no me acuerdo en qué curso, creo que era uno de calefacción. Ah, Que mira hablaba de vos. La verdad que no lo Tipo sé. efecto iglú. ¿Eh? Como los iglú, que no pasa el frío de más de Exacto, 0 grados. Claro, exacto. claro, Hacían esa analogía. claro. Sí, será, seguramente, según en qué tipo de zonas, ¿no? Y serán, en la mayoría de zonas, si uno se remite a lo que, a las postales que uno tiene en mente, bueno, toda nuestra zona cordillerana son de techos inclinados, porque seguramente el frío va de la mano con la humedad. Debe haber zonas donde el frío es más seco o más térmico, como el tema del iglú, bueno, que las paredes son directamente de hielo, ¿no? Porque en definitiva el viento capaz que es más frío que la parte húmeda. Y puede ser lo que vos decís, que aprovechan la nieve como un aislante térmico, de alguna manera. Sí, sí. No me acuerdo, en algún país del norte era que lo usaban. No me acuerdo si era Canadá o Noruega, uno de esos países. Claro, claro. Era una Sí, alternativa. y sí, seguramente. Que acá en Bariloche creo que habían algunas ¿Sí? técnicas similares, algunas aplicaciones. Pero Y bueno, después, tendría que buscar y de dónde salió eso, pero creo que estaba. claro. A ver, nosotros hoy en día estamos transitando una época donde hay cosas que son impensadas, ¿no? Por ejemplo, yo, si yo me remito a lo mínimo o a lo básico de una construcción, voy a buscar aquellas construcciones que sean más, entre comillas, ecológicas, ¿no? Entonces yo de repente no voy a hacer un edificio acristalado en una zona cálida, porque cuanto más vidrio tengo, más, más calor me va a entrar a ese ambiente. Pero bueno, son edificios que por estética los hacen con más, con todo un recubrimiento vidriado, con pieles de vidrio, pero después están resueltos con grandes equipos de aire acondicionado para enfriar ese edificio, donde en ese caso prima más la estética del edificio que la parte ecológica, ¿no? Ecológicamente, un techo inclinado se hace por eso, ¿no? Pero quizás una persona que le gusta una casa minimalista con techos planos, por ahí resuelva y haga una casa 10 veces más cara para resolver ese tema estético. ¿Se entiende? Se puede dar, capaz que esas personas por un tema estético aíslan con nieve y en el clima nuestro no se justifica. El techo va de la mano con la zona donde está implantada. Pero así todo, bueno, hay cuestiones que van por fuera, soluciones que en definitiva son más caras, ¿no? Más caras en el mantenimiento, en todo. Acá, por ejemplo, ustedes piensen, no sé, este edificio, acá tiene resuelto 2 pisos y medio dentro del techo, pero la superficie de este piso es mucho menor que la superficie de este y que la superficie de esta. Entonces quizás en una evaluación económica me sea más económico a futuro hacer un techo más plano, sin tanta pendiente, porque yo tengo más departamentos para usufructuar ese edificio que el costo que yo tengo por mantenimiento de desagüe del techo.
¿Se entiende? A veces hay relaciones económicas que no van tan de la mano con lo simple que uno piensa, ¿no? Hoy en día se ponen en la balanza todas esas relaciones económicas, ¿no? Acá sí, perfecto, este techo buenísimo, no voy a tener filtraciones de agua, tengo mantenimiento bajísimo, porque bueno, acá la nieve no se queda atrapada, escurre rápidamente, el agua también, no tengo filtración, tengo bajo mantenimiento, pero bueno, yo acá puedo alquilar en este piso 3 habitaciones, y si yo lo hubiese hecho recto, puedo alquilar 20 habitaciones. Entonces, en esa relación termino perdiendo, ¿no? Pero bueno, no es lo usual, ¿no? No es lo usual. Lo básico es eso que yo les comento, ¿no? La inclinación va de la mano con esos factores, ¿no? Con el tipo de revestimiento de cubierta y con la zona donde está implantada. Si es más lluviosa y el revestimiento es más áspero, bueno, tengo que darle mayor pendiente. Si no, los termino mareando. Obviamente, yo tengo que aislar este techo y sellarlo de manera tal de poder tener la menor filtración posible, ¿no? Y hay un montón de elementos hoy en día que me ayudan a eso, ¿no? A sellar el edificio ¿cómo es? Y no permitir que ese agua pase por debajo de esta cubierta. En definitiva, nosotros, esto que tenemos acá, si bien a todos le llamamos cubierta, a todos le llamamos techo, hay un elemento de cubierta que es el que me termina cerrando y es el que está directamente con el agua, ¿no? Entonces, bueno, en esta terminación final, bueno, hay cubiertas que, bueno, que se terminan sellando estas uniones. Después, hay cubiertas que, en este caso, que también me aíslan térmicamente a ese ambiente y están destinadas y proyectadas de una cierta manera para secar el ambiente, para permitir una corriente de aire que corra por entre el techo y me seque ese ambiente y me lo aísle del tema de la humedad, ¿no? Porque otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que yo no les comenté, es el viento, más allá del agua que cae y se desliza por el techo, el viento, ¿qué me hace? Puede llegar a ser un retroceso del agua. Imagínense, esto llueve de la manera que caiga el agua, pega en el techo, y se viene deslizando por acá. Yo, esto en vez de tener una chapa continua, tengo elementos más pequeños. El viento, tengo una ráfaga de viento que empieza a soplar en cierto momento, por la tormenta, empieza a soplar hacia este lado, y puede hacer que me retroceda ese agua que viene cayendo por declive, retroceda y entre por alguna de esas uniones de esa cubierta, ¿no? Por eso es que el techo viene de la mano, además de la cubierta, de las membranas hidrófugas que vienen por debajo, ¿no? A causa de eso, del viento también ¿cómo es? Que juega un factor importante, ¿no? En ese tema. Obviamente esto no forma parte quizás de este curso, pero bueno, también el mantenimiento de la cubierta es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta y a veces también tenerlo en cuenta en el proyecto. Por eso yo les comentaba de techos de losa con pendiente en vez de un techo de madera, ¿no? Lo más natural o lo más normal es que estos techos, la estructura de este techo resulte en madera, después lleva un machimbrado para conformar estos faldones, y después la parte de membranas y después el revestimiento de las tejas. Esto lleva un mantenimiento, porque si esta teja se llega a romper
no sé, por algún motivo, porque se fue a reparar esta chimenea y alguien la pisó, porque cayó algo y se rompió una teja, el no mantener, el no ver esa teja rota, el agua va a filtrar por ahí, y el agua, nosotros decimos que camina por el techo, ¿no? Entonces va a entrar por acá, pero al tener la membrana va a evitar que aflore el agua en el ambiente interno, en el lugar donde se rompe, y aflora en otro lado. Entonces es muy difícil descubrir dónde está roto ese techo, ¿no? Entonces, bueno, un mantenimiento de la cubierta, y o sea, eso trae de la mano que se rompa, que se humedezca y que se pudra todo el entramado de la cubierta, y bueno, se deteriora el techo. Entonces, si yo lo mantengo más seguido, bueno, evito el colapso del techo, ¿no? A su vez también el tema de lo que yo les hablaba de la cindería. Acá, como vemos, tiene las bocas y las cañerías de desagüe que toman la cindería, la parte colectora. Bueno, en este caso no hay vegetación cercana, pero esto se suele tapar con hojas y provocan que el agua no baje rápidamente, y bueno, en definitiva termina colapsando el sistema, ¿no? Acá ya estamos viendo la parte técnica, si bien es una axonométrica que no está en escala, porque vemos, este es el ladrillo sapo, y estas son las viguetas pretensadas, ¿no? Como se arma una losa. En este caso, la estructura del techo está resuelta con ladrillos, ¿ven? La pendiente del techo está resuelta con ladrillos, y acá también vemos que está resuelta con elementos cerámicos la pendiente, ¿no? Entonces, después ya la estructura del techo y los elementos de cierre, que está compuesto de tejas, ya empieza a jugar dos materiales distintos, ¿no? La madera como clavadera arriba de la parte cerámica, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver las distintas partes que tiene un techo, y en este caso vamos a hablar de faldones, la parte inclinada, una parte recta, plana, le vamos a decir que es un faldón. El techo puede estar compuesto de uno o varios faldones, según la cantidad de aguas que tenga un techo, ¿no? O la cantidad de partes. En este caso, como vemos acá, es un techo a un agua, compuesto de un solo faldón. ¿El alero qué es el alero? Bueno, es la prolongación en voladizo que va a tener este techo. En este caso, como vemos acá a la sombra, tengo un alero lateral. ¿Qué hace el alero? Bueno, me protege una cierta parte del muro, y según donde tenga colocado el alero, también me protege a la persona, ¿no? Una zona de protección contra el agua o contra los vientos, ¿no? Después la cumbrera o caballete. ¿Qué es la cumbrera o caballete? Bueno, una cumbrera viene de la mano con un techo a dos aguas, donde yo acá voy a tener otro faldón, otra pendiente, y la cumbrera es la que se arma acá arriba, ¿no? Es la que me va a unir los dos faldones, ¿no? Después, a ver, vamos a ver acá adelante, lo que es la limatesa y la limaolla. Acá lo vemos mejor en un conjunto de techo donde tenemos todos los tipos de techos. Entonces acá tenemos los faldones. ¿Ven lo que les decía antes? Bueno, este es un faldón, este es otro faldón, este es otro faldón, este es otro faldón, porque es una pieza entera que tiene una pendiente. Entonces, esto que tenemos acá va a ser la cumbrera. Esto que está acá va a ser la cumbrera, esto que está acá va a ser la cumbrera. Y acá tenemos los encuentros, los distintos faldones. Acá tenemos un faldón, acá tenemos otro. Obviamente tiene pendiente hacia acá, este tiene pendiente hacia acá.
En el encuentro de estos faldones vamos a tener, en el caso de que el faldón se junte y tome agua de los dos faldones, va a llevar el nombre de limaolla. ¿Por qué? Porque se genera como una olla que colecta el agua de los dos faldones. En el caso se le va a denominar limatesa, porque bueno, acá hay un cambio entre una pendiente y la otra y no toma agua de los faldones. Así que por eso cambia de nombre. Después también tenemos los lucernarios, como ya lo vimos anteriormente, y bueno, las guardillas, que son parte de la estructura del techo, que permiten, por ejemplo, en este caso, colocar una ventana y darle otro tema de, ¿cómo es? De diseño al techo. Y acá vamos a tener los aleros, como yo le decía antes, que en este caso no tiene un alero prominente, pero bueno, lo tenemos en el frente y lo tenemos en los costados, los aleros, ¿no? En este caso vamos a tener un techo resuelto a 4 aguas, donde todos los faldones se van a juntar en un vértice. Y en esta resolución de techo no vamos a tener una cumbrera. Hay un montón de tipos de techos que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como hablamos recién, acá tenemos una cubierta a un agua, un techo a un agua, con un solo faldón, donde, bueno, la pendiente obviamente está dada hacia este lado, y bueno, la estructura que lleva este techo es simple, ¿no? Donde va a estar, este es el muro donde va a apoyar la estructura y el muro trasero donde va a apoyar la estructura del techo. Si es un techo de madera, va a estar resuelto por cabios que apoyan en estos dos muros, después va a llevar el machembrado, el recubrimiento térmico, la membrana térmica o la membrana hidrófuga, según sea el caso, y después la cubierta, que va a cubrir el techo, que bueno, que es lo que hablamos antes, ¿no? Cuando yo tengo una cubierta a 2 aguas, tengo este caso, donde, bueno, esta es la cumbrera, que le hablamos recién, y acá tengo un faldón, y de este lado voy a tener otro faldón. Generalmente este es la solución más normal que tengo en la vivienda, ¿no? Un techo a 2 aguas. Que la estructura del techo puede ser de varias maneras, ¿no? La más tradicional es una estructura de madera, y la cubierta puede ser de chapa, puede ser de tejas. En muchos, por ejemplo, una pendiente de esta manera, resuelto en chapa, es gastar en la estructura innecesariamente a veces, porque la chapa me permite una pendiente menor. Si yo tengo una pendiente menor, voy a gastar menos dinero en construir esta estructura para darle esta pendiente, pero ya por ahí una parte estética me lleve a este tipo de techos, ¿se entiende? Profe, y en cuanto a la estructura, obviamente depende todo de los cálculos y las cargas que tenga que soportar ese peso, pero digamos, ese techo se puede resolver con cabreadas, como quien dice, o con tirantería también, dependiendo por ahí de las dimensiones del mismo, ¿no? Y de las luces entre los muros. Claro, claro. Esto si yo tengo un techo de madera, por ejemplo, si yo lo quiero hacer de madera, yo acá voy a tener, según la luz que yo quiera acá abajo, también puedo tener una viga cumbrera, que puede ser de madera, puede ser multilaminada, puede ser en perfilería de acero, la viga cumbrera, porque en definitiva este techo cómo va a estar resuelto. Y bueno, voy a tener una tirantería en madera que va a estar en este sentido, por los tirantes construidos de esta manera, que van a apoyar en esta viga cumbrera y en este muro, ¿no?
si mi diseño de este ambiente resulta que yo acá tengo una pared que me divide habitaciones, bueno, yo no necesito la viga cumbrera. Apoyo en el muro interno que divido este ambiente. Pero en definitiva, esta pendiente la voy a resolver de esa manera, apoyando cabios acá y después el entablonado, machimbrado que le dé forma a todo este faldón. Eso se resuelve de esa manera, ¿sabes? Bien, bien. Ahora vamos a ver si vemos otra. Eso suponiendo que uno quiere el machimbrado visto de abajo, porque si ponemos un durlock o algo de eso, ya directamente lo hacemos con hierro, es más económico y no nos gastamos todo el gasto de la madera. Tal cual, o lo podemos, por eso yo le dije entablonado, ¿no? O sea, esto, sí, como vos decís, si yo voy a tener si yo quiero un ambiente con el techo a la vista, yo hago un machembrado para yo interiormente ver ese machembrado. También después lo pinto o lo trato con barnices, lijado, también los cables, qué sé yo, para tener una estética en ese ambiente. Ahora bien, si yo le voy a hacer un cielo raso suspendido con durlock o con otro material y no veo ese techo, yo lo puedo hacer con tablones, porque el faldón, la construcción del faldón recta así, lo que me permite es después colocar, la membrana en definitiva es un material que no tiene una estructura independiente, tiene que estar apoyado en una zona para poderle dar esa pendiente. Entonces yo a ese entramado de madera, yo le tengo que generar una superficie para apoyar la membrana, ¿se entiende? Si ese techo no es a la vista, yo este lo puedo poner con tablones que no estén cepillados, pero que en definitiva me complete este techo. O lo puedo hacer, por ejemplo, con placa de multilaminado. Yo hay techos que están resueltos con placa de 2 metros por 2 metros 60 y está completado este faldón para poder poner la membrana y después la clavadera para murar las piezas de cubierta. En este techo, por ejemplo, una cubierta a 4 aguas, como en este caso, yo voy a tener 4 faldones, donde estos techos vienen más de la mano con zonas más lluviosas, ¿no? Porque o sea, si fuese como el techo anterior, que yo tengo esta cara a la vista, esta cara va a sufrir más que si yo la tengo más disminuida y esta parte es techo. Entonces, bueno, esto viene de la mano también en la zona donde está implantada esa vivienda. Y esta estructura es obviamente más cara que la anterior, porque yo tengo acá encuentros de techo para darle esta forma que en la otra. Y si este techo interiormente yo lo quiero a la vista, bueno, los encuentros de la madera para resolver estas aguas son más costosos también, ¿no? Bueno, las ventajas de este tipo de techo, bueno, lo que les decía yo, el tema de la nieve, y que bueno, que se elimine rápidamente, obviamente para zonas lluviosas, zonas montañosas, bueno, y lo que les decía antes, ¿no? Protege mejor. Obviamente es mayor el costo de construcción y en clima seco no se justifica, ¿no? El gasto. Acá un poquito les cuento esto de este tipo de techos. Hay otros techos, acá no se suelen ver, pero existieron y le dan una cierta estética a la vivienda o el edificio que esté hecho con este tipo de techo, que bueno, que se llama cubiertas a la mansarda o a mansardadas, ¿no? Esto la diseñó un arquitecto francés,
que lleva su nombre, y lo que hace es partir el faldón en dos, ¿no? Entonces, yo voy a tener un faldón superior, en este caso tengo 4 faldones, y 4 faldones superiores y 4 faldones inferiores. En realidad este techo tiene 8 faldones. Y el faldón inferior tiene mayor pendiente que el faldón superior y además es mucho más extenso que el faldón superior. Esto está hecho de esta manera por una cuestión estética y esto se popularizó en el Palacio de Versalles. Y de ahí se exportó a distintas partes del mundo, ¿no? Tiene que ver va de la mano con una estética, como hoy en día está de moda la vivienda minimalista, ¿no? Casas más cúbicas. ¿Cómo se resolvía ese tipo de techo? Obviamente estos son espacios habitables, no son espacios perdidos como otro tipo de techo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el faldón superior y este es el faldón inferior que hablábamos recién, que casi es un muro, ¿eh? Es un muro inclinado, pero que bueno, estéticamente forma parte del techo. Bueno, se resuelve de esta manera, con una vigueta acá de la cubierta, esto lleva un reticulado, esto es un esquema muy simple, ¿no? Pero como para que lo vean en corte cómo es este techo. Acá en una isométrica vemos cómo es este techo también, ¿no? Donde tiene la lima olla en el encuentro de los faldones, la limatesa donde quiebra, acá tiene un peto, parapente, que se suele llamar de las dos maneras, en esta solución de vértice, pero ya en esta no lo tiene. Bueno, eso tiene que ver con la estética que queremos darle al techo, que, como le digo siempre, va de la mano. La estética va de la mano ¿cómo es? Con la tecnología o como quiera resolver yo ese techo. La cubierta holandesa, a diferencia de la amansardada, también está compuesta por 2 faldones, pero bueno, el faldón superior es más grande que el inferior, pero en definitiva es otro tipo de cubierta, ¿no? Después tenemos la cubierta en pabellón, que son, en este caso, un techo a 4 aguas, pero que en vez de terminar en una cumbrera, todos los faldones se juntan en un punto. Por eso se denomina cubierta en pabellón. Yo le voy rápido con esto porque, como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los tipos de cubierta en pabellón pueden ser con baja pendiente, poca inclinación, en este caso 4 aguas, todas terminan en un vértice. En este caso puede ser de rotonda o hexagonal o octogonal, con distintos tipos de planos. O puede ser de mucha inclinación, ¿no? Como esta que es piramidal o esta que es en torrecilla. Esto, bueno, para castillos medievales y todo ese tipo de construcción. Se diseñaron este tipo de cubiertas, ¿no? Que daban otra estética. Acá vemos un corte de un techo tradicional, donde empezamos a ver un poquito la estructura, que es lo que yo les comentaba. Acá vamos a tener los tirantes, por acá va a estar ese machimbrado, las distintas membranas y nuestro recubrimiento, en este caso de tejas, donde se denomina cubierta fría. ¿Por qué? Porque yo acá genero una cámara de aire, estoy separando, la cubierta la estoy separando de mi estructura y en definitiva voy a provocar que la temperatura que recibe este techo, como una especie como el doble muro o el doble vidriado, donde yo genero una cámara de aire para disminuir la temperatura y que no se transmita a la capa de abajo, ¿se entiende?
Y esto que yo tengo acá, esta línea azul que vemos acá, es mi membrana, mi membrana hidrófuga. También voy a tener mis membranas térmicas. Y en definitiva, lo que yo les dije recién, ¿para qué es esta membrana? Bueno, esta membrana es como un coseguro. Entonces, si a mí esta teja se me parte, por ejemplo, y me entra agua por acá, me filtra agua por acá, bueno, esta membrana lo que va a hacer, va a tener mi doble seguro para que este agua no me aflore en el ambiente. Entonces, el agua va a ¿Esa caer... membrana sería el ruberoy? ¿Cómo? ¿Esa membrana sería el ruberoy? Claro, claro. El ruberoy, para quienes lo saben o no lo saben, el ruberoy es una membrana, la más antigua, la que primero se utilizaban, es la más económica hoy en día también. Es una membrana de cartón que está embebida en una brea, en un asfalto, y se coloca para eso. Hay también membranas más modernas hechas con productos plásticos, y hay de todo tipo de membranas, ¿no? Las que vienen solamente hidrófugas, las que vienen hidrófugas y térmicas, bueno, hay una gran variedad de membranas. Y como el ruberoy, bueno, es básico, el ruberoy es solamente hidrófugo, ¿no? Y además es un material que tiene como menos vida útil que una membrana. La membrana suele tener más vida útil. Las Tyvek, creo que una de las más, no sé si alguno las conoce. Hay una, creo que es muy buena, ¿cómo se llama? El Dupont, no sé si es la marca. Pero bueno, antiguamente sí, era el Ruberoy el que estaba de moda, como le decía la otra vez. Hoy en día la tecnología avanzó muchísimo y hay materiales mucho más nobles, ¿no? Acá vemos, no sé si lo logran ver todo. Sí, sí, profe. ¿Se ve bien la axonométrica? Sí. Bueno, en este caso, fíjense, acá se ve claramente cómo es una estructura de techo, cómo funciona, ¿no? Donde yo tengo, acá tengo todo, Por ejemplo, esto que tengo acá abajo puede llegar a ser el muro donde apoyan mis cabios, Estos son los cabios principales. Esto es lo que yo les comentaba, que según ¿cómo es? El peso del techo que yo calcule, se colocan más cabios o menos cabios. Esto va de la mano con la separación que yo ponga entre cabio y cabio. Cuanto más cercano los pongo, obviamente va a resistir más peso. Y cuanto más separado los ponga, el techo es más liviano. Entonces, acá van a estar apoyados en el otro muro o en una viga cumbrera. Si este techo mío, acá tengo otro faldón y es un techo a dos aguas. Y de esta manera yo le doy la pendiente a este techo, la inclinación. Entonces acá, por ejemplo, si hablamos de un techo que no es a la vista, que yo acá, por ejemplo, tengo un revestimiento interior, entre los cabios yo le puedo poner acá unas membranas térmicas, para aislar térmicamente mi ambiente. Después, a posterior del cabio, se coloca, se le empieza a dar forma al faldón, y acá, en esto celeste que vemos acá, está armado o el machimbrado, o el entablonado, o yo lo puedo resolver con placas de multilaminados, que en definitiva me van a unificar y a dar una superficie de apoyo a la membrana que va a ir arriba, ¿sí? Bueno,
¿Nadie dijo nada? No. Bueno. Y acá yo voy a colocar la membrana hidrófuga, que puede ser también esta celeste. Arriba de esa membrana, ven que la membrana, por ejemplo, fíjense que acá está la canaleta, ¿la ven? Sí, sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Fíjense cómo está bien resuelto este croquis, que se muestra bien cómo la membrana pasa y solapa y entra dentro de la canaleta, dentro de la cindería. La estructura de clavadera de estas piezas que forman la cubierta, fíjense que está resuelta por estos largueros y estos travesaños que son donde clava directamente la teja. Pero esto me hace o sea, así como se resuelve un techo inclinado, porque en el caso de que si yo no tuviese estos largueros que me separan esta clavadera y yo esta clavadera la tendría clavada acá, ¿qué pasa? Si se me rompe una pieza cerámica, me filtra, lo que yo le decía antes, me está lloviendo, el agua se empieza a deslizar, tengo un viento fuerte que en cierto momento que entra a soplar para acá, hace que el agua retroceda y entra a filtrar. Por esta unión me filtra y me cae en este faldón. En vez del agua deslizar, si yo tuviese este elemento transversal a la pendiente del techo, el agua se empieza a acumular por acá y en algún punto filtra. Entonces, estos listones que yo tengo puesto acá es para qué, para eso, para que si yo tengo alguna filtración de alguna manera, el agua se deslice por la pendiente y bueno, que en definitiva termine en mi cindería, y no tenga ningún impedimento ese paso. Por eso se arma el techo de esta manera, para tener seguridad de eso. Y arriba de la clavadera, o sea, el diseño del techo, una cosa va de la mano de la otra. Obviamente, la separación de estos tirantes tiene que ver con la separación de estos listones también, ¿no? Estos listones van a estar clavados arriba de esto, porque si yo pongo un listón acá en el medio, ¿dónde lo clavo? Estos van amurados por medio de clavos. Y después, según el elemento de cubierta, también tiene que ver con las dimensiones de este elemento. Las clavaderas sí o sí tienen que ver con la dimensión de este elemento, porque yo, según lo que mide este elemento, voy a separar la clavadera para que esto se clava, por ejemplo, el techo se empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces yo coloco esta teja, la clavo acá y después coloco la superior, donde yo le dejo un empalme, y después se clava en esta clavadera. Acá va suelto, no se clava porque el agujerito o el clavo que yo estoy clavando esta teja está cubierto por la superior. Yo no clavo esta teja acá porque si no tengo un elemento que me filtra agua. ¿Se entiende? Entonces, esta es la manera que se arma un techo. ¿Qué dudas tienen ahí? No, por ahora ninguna, profe. ¿Seguro? ¿Alguien? ¿Nadie tiene una duda? Mariela, Brenda, Paola, Adolfino, ninguno tiene ninguna duda, todo va bien acá. Mire que después yo le voy a tomar un croquis de cómo se resuelve un techo y lo tienen que saber esto es fundamental. Profe, yo la verdad me perdí. Perdón. No, está bien. ¿Qué no entendiste? Y desde que empezó... Te voy a matar. No, desde que empezó a hablar con esto, profe. ¿Sí? ¿Por qué? No, estaba haciendo mate también, pero me perdí. Me perdí un poco. ¿Y qué ves de que no entiendas de esto?
Nada, profe, la verdad. No tiene nada. ¿Esto sabés lo que es? El tablón, Estos son los tirantes, ¿no? los tirantes. Sí. Bueno, estos son la estructura principal del techo, lo que le van a dar la pendiente. Arriba entre medio, en este caso se le ponen las membranas térmicas para aislar la temperatura, y arriba ya se hace. La azul, ¿no, profe? Esta que vemos acá marroncita, esta es la membrana térmica. Ah. ¿Y la chapa dónde va, profe? Y en la chapa va arriba de esto. Antes de la chapa, si yo hago un techo de chapa, va la membrana. Antes de la chapa yo voy a poner o el entablonado o el machimbrado, que vendría a ser la parte celeste. Y arriba de la parte de machimbrado va la membrana. En techo de chapa muchas veces no se pone membrana, porque como por ahí la chapa es continua y la zona no es muy lluviosa, nos ahorramos eso, pero en el caso de que se coloque la membrana va también en esta parte celeste. Y esta parte celeste, fíjate que sigue y cae en esto que es la canaleta, que es la cindería. Si yo pongo la chapa... ¿El aislante ¿Cómo? dónde va? ¿Lo qué? El aislante. El que suelen usar uno que viene con una lámina de aluminio. Y el aislante... algo así. Ese aislante va acá, donde está lo celeste. Cana de vidrio, algo así. Claro, son aislantes que son, además de hidrófugo, también es una parte térmica. Según el espesor, tiene más o menos aislación. Viene de un solo lado, la lámina de aluminio. Sí. ¿Esa va mirando hacia arriba el aluminio o hacia abajo? Y la parte de aluminio generalmente es la parte que resiste el agua. Entonces va de arriba. Si es doble, va de un lado y del otro. Ahora, si tiene una sola parte, vos lo que yo le digo siempre, sentido común. Si tiene una parte de filtro que absorbe agua, no va a ir de arriba, porque ¿para qué está esta membrana? Por si se rompe, acá supongamos que en vez de esta tejuela tengo una chapa, se me pincha la chapa, el agua va a pasar para abajo. Entonces esta membrana es un doble seguro que yo tengo para que si se me agujerea la chapa, el agua caiga acá y el agua siga por acá y no me caiga dentro del ambiente. Profe, la membrana es la celeste, ¿no? Arriba de la membrana están doble rastrel. Sí. ¿Qué es? ¿Tablones? Estos son unos tirantillos. Tirantillos. Esto doble rastrel, bueno, pues tiene otro nombre que acá no lo usamos mucho, pero en definitiva es un doble entablonado. ¿Para qué? Y después arriba van las tejas. Y arriba van las tejas. Si yo en vez de teja le pongo chapa, esta separación va a ser otra, y quizás le ponga, si tengo una chapa entera, pongo una sola acá y una al final, para poder clavar la chapa. Claro, ahora lo entiendo, que que decía que si se parte una teja, el agua cae en la... El agua cae entre medio de las dos. Si yo le pongo estos tirantillos de separación y le pongo nada más la clavadera acá, por ejemplo, le pongo una clavadera al final para clavar la chapa, el agua se me va a acumular acá. Claro. Empieza a acumular, y en algún lugar me va a entrar. Entonces, por eso, fíjese que acá está libre. ¿Por qué está libre? Porque si el agua viene por acá adentro, sigue por acá por la membrana y se cae en la canaleta. Mirá vos, claro. Yo no tengo ningún elemento acá que haga que frene ese agua, hace que siga. Por eso se pone la membrana, porque es una doble protección. Se rompe la teja, se pincha la chapa, se vuela alguna teja o se vuela una chapa, algo, bueno, yo tengo la membrana. Por eso, ¿qué hacen los techistas muchas veces? Hacen el techo, todo se apura antes que le lleve y le ponen la membrana. Una vez que le ponen la membrana ya están tranquilos. Después le ponen la chapa o la teja, pero ya están tranquilos que no me va a entrar agua y no me va... Primero no me pudre la estructura del techo, porque si esto lo dejo a la intemperie. Yo he visto muchos techistas por ahí novatos que le ponen el machimbre y no le ponen el ruberoy.
lo agarra 2 lluvias, el machimbre se recubre todo. Hay que ponerle el ruberoide y la membrana porque en definitiva es un elemento que hace que no absorba agua y que corra, ¿no? Para eso se usan las membranas hidrófugas, como un doble seguro de la cubierta. De hecho, ustedes piensen en las membranas que muchas veces, no sé si vieron, techo por ahí de teja, que se le tiran una membrana arriba. No, profe, yo nunca vi. Sí, lo he visto. ¿Vieron? Se ven, quedan horribles, pero bueno, es una solución para no tener filtraciones. En vez de reparar todo un techo, es algo económico, le tiran una membrana arriba, la pegan ahí, queda y chao. ¿Membrana arriba de dónde, profe? De las tejas. De las tejas. De las tejas. Claro. Sí, yo he visto acá en el barrio que lo hacen. No. Te Bueno, rompen nunca la lo he teja. visto. Que el teja y problema. Más barato. Es una solución, no es una solución estética, no es una solución bonita, pero es una solución económica y bueno, esa persona por ahí para darle solución a esa filtración de agua que tiene dos variantes. O levanta todo el techo de teja, porque por ahí hay varias tejas que están rotas. Uno para cambiar una teja no saca una teja y la cambia. Por ahí tiene que sacar 5 o 10 tejas, porque como van encastradas, por ahí cuando saca la teja se da cuenta que esa teja, si no la reparó en su momento, produjo que se pudra el tirante que está acá abajo. Ya tiene que reemplazar el tirante. Ya tiene que entrar en un gasto mayor por no haberlo hecho en su momento. Entonces, ¿qué hace? Bueno, le compra un rollo de membrana, lo pone, lo pega y listo, no le entra más agua. Profe, pero para pegar la membrana tienen que estar todas las tejas rotas, digo sanas, si no va a volver a cortar la membrana, la teja rota. No, suele aguantar eso. En todo caso, optaría por pintarle con una pintura con membrana mejor, en vez de pegarle ese... Y lo que pasa es que en definitiva la membrana vos tomala, pensala Ojo que como una cuartea. lona. Sí, pero se parte igual, no va a aguantar. Sí, aguanta por ahí hasta que se pudre esa membrana, porque uno no transita por este techo. Tira la membrana ahí, la membrana se va a ondular un poco como la teja y chao, sigue para adelante. Sí, pero no es... le digo porque he visto un montón de casos, se vuelve a partir, no aguanta, 2 años y se cuartea. Y bueno. Es que las personas que hacen eso, Edson, son personas que evidentemente no tienen el poder adquisitivo para arreglarlo como corresponde, por eso lo tiran arriba de las tejas como para zafarla un tiempo nada más. Pero una membrana en pintura es mucho más barato. Pero una membrana de pintura no. Y no la podés colocar. No la podés el tema, colocar. igual que... Y tiene muchas uniones. Gastás mucho en darle en cada una de las filtraciones, meter la pintura ahí. Ahora bien, si yo no tengo un pedazo de membrana y se me rompió una teja, ¿vale más económica comprar la teja que arreglar con un rollo de membrana? Queda medio ilógico igual. Me parece a mí, no sé. No es una solución que yo recomiendo. Yo igual eso se hace en el caso cuando se rompe la que está murada la primera, en el caballete, que es un despelote, tenés que romper todo y después mura todo de vuelta. Bueno. Si es una teja en el medio del techo, sí, si cambia la teja ya está. Claro. Pero también en el caballete, y bueno, hay que romper el caballete y hay que repararlo. ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Yo voy caminando, me torcí el pie, me lo quebré, me tengo por un yeso, que me voy a cortar la pierna. Se tiene que reparar. Obviamente son soluciones caras que quizás en ese momento esas personas están pasando por una etapa que no tienen dinero para darle solución y bueno, provisoriamente hacen eso. Profe. Pero bueno, sí. ¿Son muy económicas las tejas o no? No sé. Hay distintos tipos de tejas, pero no es economía. Lo más económico es la chapa. Lo más económico es la chapa. Porque la teja va de la mano con la estructura que vos tenés que armar para la teja. Es lo que yo te decía. Vos, por ejemplo, acá, este elemento, supónganse que esto es una pizarra. Esto es una piedra pesada. Este techo, si yo no pongo esta separación de tirantes acá,
este techo se me va a doblar. Entonces yo tengo que poner más tirantes para aguantar el peso de esta pizarra. Entonces gasto más. Si yo pongo un tirante cada 80, no sé, en 2 metros pongo 4 tirantes. Ahora si yo lo tengo que poner cada 40, yo voy a poner 8 tirantes. Gasto más plata en tirantes, más plata en estructura. ¿Se entiende? Entonces, un techo de tejas es más caro que un techo de chapa. ¿Por qué? Porque es un elemento más pesado y lleva más estructura para poder dar solución a ese techo. Pero bueno, la estética de la casa queda más bonito con un techo de tejas que con un techo de chapa. ¿Te das cuenta? No, no, yo le preguntaba porque en el barrio de mi tía está lleno de casas de teja, pero Sí. mal. Sí. Y nada, me preguntaba todas, pero todas las casas llenas de casas de teja. Y distintos modelos también, me di Claro. cuenta. Y bueno, pero eso le da una estética al barrio y la hace más bonita también. Claro, claro, sí, sí. Va por otro lado, no va por una solución técnica de techo, ahí influye más la estética. No, igual hay barrios que tienen las tejas esas coloniales que no los pueden cambiar. O sea, queda como Barrio Nuevo, Banfield, y después creo que hay otro ahí por Camino Negro, también hay otro barrio inglés, así que son las casitas inglesas, que no lo tienen que reparar al techo, pero no pueden hacer modificarlo. Claro, Por claro. una normativa municipal. Ya no te lo permite la municipalidad, te pone una multa. Porque tienen que respetar la estética de cómo fue creado ese barrio. A veces, según el barrio, por ejemplo, yo por ejemplo soy de Quilmes, y acá en Quilmes hay un barrio que se llama Villa Argentina, que es un barrio que lo hizo cuando vino Tovember, que fue el que montó la fábrica Quilmes de cerveza acá en Quilmes, hizo ese barrio para los empleados. Y ese barrio tiene una estética de vivienda, una morfología de casa, con sus cubiertas, con su estética de portada, con sus aberturas, todo tiene una estética. Y las personas ¿Esas que viven casitas ahí... blancas, profe? ¿Eh? ¿Las casitas blancas que están enfrente de la cervecería? Claro, esas casas de ahí. Sí, sí, sí. Eso tiene una estética y no se puede modificar. Ahora dicen que las venden para gente que no son propietarias, pero uno no puede modificar, no puede hacer un chalet minimalista ahí porque no se lo permite. No está permitido porque tiene que mantener esa estética que tiene el barrio, como decía el otro chico, de las tejas del barrio ese, que no podés poner un techo de chapa. Tenés que, se te rompe la teja, bueno, cambiarle y volver a poner la misma teja. Es así por estética, ¿no? Inclusive si hablamos de economía, la chapa, hoy en día también hay chapas color que le dan una estética y son mucho más caras que la chapa galvanizada. Bueno, pero ahí entra a jugar lo bonito, ¿no? Lo que yo quiero de mi casa, por sobre lo económico. La funcionalidad es la misma. La función me cubre el techo, me saca el agua, la teja galvanizada como la chapa, perdón, la chapa galvanizada como la chapa color. Y la chapa color es más cara, pero bueno, es más bonita. Y ahí empieza a jugar la estética, ¿no? Bueno, ahí me dice que Paola entiende todo, no tiene ninguna duda, y que Mariela se nos tiene que retirar. Bueno, nos vemos la próxima, Mariela. Hasta luego. Bueno, ¿entendieron lo de la estructura acá del techo? Esta es una estructura básica para casi todos los techos. Sí, sí, ahora sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, cualquier duda que tengan, me paran, porque esto después va de la mano con otras cosas. Bueno, dentro del tipo de cubiertas, acá vemos una cubierta neumática, que esto, bueno, son cubiertas temporarias, ¿no? No son cubiertas permanentes, uno las arma para ciertas ocasiones, donde, bueno, están resueltas con una especie de nervaduras o alvéolos. Acá tiene unos motorcitos que lo inflan,
Y son cubiertas neumáticas. Esto se puede dar para alguna fiesta, que se arman acá para una comida, o la solemos ver también en las canchas de fútbol, ¿vieron? Cuando salen los jugadores, se arman estas cubiertas previa a que entren en el campo de juego. Bueno, es también un tipo de cubierta, ¿no? Después también hay cubiertas colgantes. Esto es un estadio que está en Bélgica, creo que está este estadio, con cubiertas colgantes, donde estos puntales que tenemos acá sostienen todas estas cubiertas. Esto es todo acero, no son cubiertas económicas. Pero bueno, cubrimos grandes luces con este tipo de cubiertas. Fíjense en las dimensiones de este espacio, que son cubiertas colgantes, ¿no? De estos tirantes, de estos puntales que están acá, salen unos cables de acero que, como si fuese un circo, sostienen toda esta cubierta colgante, ¿no? Profe, ¿cómo hacen para que se quede así los techos? De esta manera. Claro, no. Sí, son techos que están diseñados y son especiales. Esto que vos ves acá, que parece un palito, son grandes estructuras de acero, grandes columnas, capaz que esto acá tiene 2 metros de diámetro, unas estructuras imponentes. Y están todos calculados para sostener este peso de estos techos, porque acá tienen, generalmente son láminas plásticas, que tienen toda una estructura en cableado para darle esta forma. Esto nace, por ejemplo, en las carpas de circo. ¿Cómo se monta una carpa de circo? Suelen ser 2 de estos puntales, imagínenselo, que en estos puntales siempre iba, no sé si alguna vez ustedes fueron a un circo, yo iba de pibe, y acá es donde suele pasar el trapecista, ¿no? Y de estos puntales de acá cuelgan las lonas y se arma esas carpas. Bueno, esto es algo más moderno diseñado de esa manera. Por ejemplo, el Estadio Único de La Plata, yo no lo conozco, pero bueno, tiene estructura colgante también. Una parte que es colgante, el doble anillo. Pues son piezas que son... Es impresionante, profe. Es impresionante, ¿no? Sí. Yo vi el proyecto, pero no vi el Es estadio. hermoso. Bueno, eso es una estructura colgante. Claro, me hizo acordar a ese estadio. Claro. Bueno, son estructuras colgantes. Profe, me tengo que retirar a trabajar. Bueno, Sergio. A la noche veo la clase, ¿sí? Dale, yo después la subo. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Yo ahora a las 5 ya cortamos, ¿no? Terminamos esto y si no lo dejamos para la próxima. Bárbaro, gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, como el estadio de La Plata, si alguna vez tiene la posibilidad, conózcalo, yo ya lo voy a conocer en algún momento, pero son cubiertas colgantes, ¿no? Que resuelven un techo de manera de no tener parantes intermedios ¿cómo es? Que no dejen ver el partido, por ejemplo, ¿entendés? Yo para cubrir esto y dar protección a la gente, tendría que hacer toda una estructura y que me tapa la visión. Entonces, bueno, recurro a este tipo de cubiertas que tengo grandes luces sin tener apoyos intermedios. Por eso es el diseño de estas estructuras, para eso, ¿no? Para sacar todos los elementos que sostienen esta estructura para un techo, ¿no? Entonces, recurro a este tipo de cubiertas que me permiten eso, tener techado o cubierto grandes luces sin elementos intermedios que me tapen la visión.
En este caso, las cubiertas curvas o autoportantes son esas cubiertas de las grandes naves industriales, ¿no? De los parabólicos que se llaman. Donde el techo curvo lo que me permite es, ¿cómo es? Es la derivación del peso y de las cargas, esos esfuerzos horizontales los transmite directamente a las partes verticales. La parte curva disminuye esa tensión y la deriva a estas partes verticales. Por eso permiten cubrir grandes luces también. Obviamente no es una cubierta colgante, pues yo necesito de 2 apoyos. Esta base puede ser muy larga, pero bueno, necesito de estos 2 apoyos. Y son techos livianos, donde yo puedo cubrir esto de forma muy simple, ¿no? Bueno, si hacemos un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora, en el caso de las cubiertas inclinadas, vemos este resumen, ¿no? Donde nosotros teníamos un techo a un agua, con un solo faldón, con su alero, con esta pendiente hacia allá, donde el techo va a apoyar en esta pared del fondo y en esta pared del frente. Vamos a tener un techo a 2 aguas, donde acá vamos a tener nuestra cumbrera. El techo va a apoyar en esta cumbrera y en estos 2 muros, cada faldón en este muro o en este muro y en la cumbrera. Esta cumbrera puede estar apoyada solamente en el techo y estar resuelto con una viga acá, o puede acá haber un muro interior donde apoya, como si acá yo le hago un techo para aquel lado. Puede ser simétrica o asimétrica, simétrica porque, bueno, en el medio de este muro estaría el eje simétrico, y si yo tengo el techo asimétrico, significa que la cumbrera está más desplazada hacia un lado que del otro, ¿no? Después voy a tener el techo mansarda o el holandés, como veíamos con el tema de los faldones partidos. Este está mal, no es un techo holandés, este que está acá, pero bueno, es lo que yo les digo a veces de internet, que tiene cosas que no son verdad. Acá tenemos un ejemplo de eso. El techo holandés, acuérdense que era el que tenía el faldón partido, pero que el inferior era más chico que el superior. Después tenemos un techo a 4 aguas, que puede ser con caballete, y las otras 2 aguas que se unen al caballete y que forman las limatesas, o puede ser el techo de pabellón, que todos los faldones se juntan en un punto. O pueden ser una cubierta poliédrica, que significa que tiene más de 4 faldones.